Bien, momento de empezar con el análisis de la situación política del país, que ayer nos dejó una jornada tremendamente extensa en la Asamblea Nacional con el juicio político al excontralor Pablo Celi. Para conversar sobre ello hemos invitado a Osvaldo Moreno, consultor político y directo amigo de la casa. Osvaldo, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a ti por trasladarte hasta acá. Estamos en tiempos en los que todavía, y yo creo que estábamos esperando un poco la resolución de este juicio político para ver por dónde van los tiros en materia política, poder leer mejor la relación del gobierno con el legislativo y saber si es que va a traducirse en trabajo conjunto. ¿Cuál es tu visión? Bueno, primero, buenos días, un saludo a todas las personas que nos miran, nos escuchan, nos trolean, de todo un poquito. Bueno, básicamente creo que es parte del ejercicio legislativo, de la retórica, de la dinámica política, este tipo de juicios. Pero a la gente que está en ascuas, viendo qué va a hacer el gobierno para resolver sus problemas, o por lo menos para minorarlos, de alguna forma es indiferente. Es parte de la vorágine, es parte de la bronca, y realmente yo en lo personal creo que es un desperdicio de tiempo. La Fiscalía debería encargarse de ese tema y ya los legisladores deberían dedicarse a legislar en favor de la gente, y el presidente, de acuerdo a lo que establece la Constitución, colegislar con los legisladores de tal manera de poder tratarlo urgente. Vamos para los 3 meses y todavía no hay un paquete económico, una reforma, un plan económico. Lo conversábamos con Jacobo García y decíamos, es curioso que hasta este momento el único proyecto de ley que se haya enviado desde el Ejecutivo al Legislativo sea una reforma a la Ley de Comunicación. Ahí se nos antojaba con Jacobo que existen situaciones mucho más urgentes que atender, entre ellas tal vez la que todos esperábamos que fuera el primer naipe que lance el gobierno, que es la reforma económica, como mencionaba. Sí, sin duda. Bueno, lo de la comunicación es parte de un acuerdo político con su, yo pensaría, su socio más cercano, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación... Es un músculo político hoy por hoy. Sin duda, sin duda. Ya ni siquiera es un actor político, es un militante político, es un actor más, es un partido más. De hecho, tienen bancada en la Asamblea, creo yo también, ¿no? Y eso no es bueno o malo, pero sí de alguna forma creo que debería transparentarse. O sea, los gringos, si bien es cierto, son demócratas o republicanos, pero te lo dicen los medios de comunicación. Acá realmente ya es una situación bastante interesante, ya se habla de que es el mejor presidente, mejor que García Moreno, que Alfaro y que Correa juntos, este tipo de situaciones, es el Mesías, etcétera, etcétera. Y este tipo de situaciones, más allá de que puedan gustar o no, hacen de que lo urgente, por ejemplo, no se trate, y que sea noticia el fotógrafo, el nacimiento del nieto. ¿Hasta cuándo se puede exprimir esto? Porque los ponchos de niños son feos. Si el plan de vacunación, que hay que reconocer exitoso, les está dando oxígeno para continuar con esta política de titulares, ¿no?, de revista Hola, ¿hasta cuándo hay ese oxígeno? Bueno, hay otras noticias, el poncho de Leonidas es feo, huele mal, lo prestó y nunca lo devolvió. Se visten como pobres, pero son declaraciones grandilocuentes que ganan titulares, pero no realmente de ejercicio político. Eso es interesante porque, a diferencia de Correa, que escogía a sus opositores, durante los 10 años del mandato de Correa, el opositor era regional, que era Nebot, punto. No salía, digamos, ni siquiera de su esfera provincial, de su esfera, digamos, fluvial, pues, ¿no? Pasando el puente ya no había socialcristianismo, digamos, dentro de un proyecto nacional, sino regional. Y en este momento tenemos desde el Vamos un protagonista que me parece súper interesante. En unas mediciones, que en honor a la verdad, los números de ese dato en esta ocasión son reales, los niveles de aceptación de Lazo son sumamente altos, pero no es como lo plantean, de que la gente cree que ha resuelto el problema económico. La gente cree que podría resolver el problema económico, que es una situación que se da en todo cambio de gobierno. Lo que me llama la atención en esas mediciones es que aparece ya Leonidas Issa como el gran opositor, o por lo menos como el actor divergente de este gobierno. Y eso es bastante interesante, porque que de entrada tengas un opositor son cosas que no se ven. Y este surgimiento de Leonidas Issa ya como epicentro de la oposición, ¿tú piensas que viene del propio trabajo de Leonidas Issa construido desde las bases, o de la validación que le da el gobierno identificando a Issa y ya no al correísmo como su oposición? Yo creo que hay varias cosas. Primero, octubre. Octubre pues, dejó a la CONAIE o a Pachacuti a muy poco de estar en la segunda vuelta, si es que no estuvo en la segunda vuelta como algunos plantean. Octubre de alguna forma fue la reivindicación de la gente contra una serie de medidas que creo que fueron equivocadas en la forma que tomó el gobierno de Moreno en su momento.
Y Octubre apuntaló y consolidó y proyectó liderazgos nuevos que en ese momento fueron los de Isa Vargas y la de Yacu Pérez. Y eso se reflejó en el resultado presidencial y se reflejó en este momento en lo que existe en la Asamblea, que es el segundo bloque más fuerte. Y otro punto súper importante, y es que de alguna manera Octubre terminó por reactivar un resorte social que hoy vemos puede generarle problemas al gobierno. Durante los tiempos de Correa, incluso durante 3 años del gobierno de Lenín Moreno, estaba completamente desactivado. Bueno, en parte es una ventaja que, digamos que Moreno, irónicamente Correa le dejó a Moreno. Digamos que el correísmo desarticuló y debilitó mucho los movimientos sociales. De alguna forma, desde más allá de la represión, desde una forma de desarticularlos con legislación que hacía más complicada la articulación, digamos, de asociaciones, de grupos sociales, etcétera, etcétera. Entonces, ese debilitamiento que hizo el correísmo a los movimientos sociales como el indígena, de alguna forma debilitó, en este caso, a este movimiento que se vuelve a articular y a organizar, digamos, y a agrupar en el gobierno Moreno con Octubre. Entonces, en esas circunstancias sí hay ese fantasma permanentemente, pero creo que le quedó claro a Pachacuti, en este caso, o a los movimientos sociales, que hay un sector también de la población al que tienen que llegar y que van a necesitarlo si quieren prolongar en el tiempo un proyecto político viable, al menos en lo electoral. Y en tu juicio, ¿la censura a Celi el día de ayer reconfigura fuerzas en la Asamblea? ¿O estaba seteado ya que iba a suceder de esta manera? Es decir, hay algunos que han asumido protagonismo. Veía ayer a Fausto Jarrín en su declamación y yo decía, bueno, esto parece legislatura de otros tiempos, ¿no? Están asumiendo ciertos roles que algunos de ellos bastante positivos. Sí, la verdad vi pedazos. Si tú haces una investigación de cualquier tipo al ecuatoriano común le importa poco lo que sucede en la Asamblea. Hoy en día, como yo te planteaba, creo que hay cosas más urgentes y los legisladores ya deben legislar en función de la gente y el gobierno dejar de legislar en función de los medios de comunicación. Hay cosas más importantes y más urgentes que creo que hay que tratar y resolver, como por ejemplo el tema económico. ¿Qué pasa después de la vacunación? ¿Cómo se va a financiar? Porque mire, esto de reducir impuestos es romántico, dogmático, pero dejas la caja sin liquidez. El ISD genera, si no me equivoco, un promedio de $1.000 millones al año en la caja fiscal. Estas 260 partidas van a dejar una recaudación de menos de $300 millones. Entonces sí, tal vez el salmón de Alaska y la Nutella va a ser más barata, pero son huecos muy grandes en la caja fiscal. Entonces, en ese escenario yo creo que, más allá de los dogmas, el gobierno tiene que ya presentarnos una alternativa viable y real que pueda financiar los proyectos que son fundamentales, salud, educación, seguridad, etcétera, etcétera. ¿Existe un real interés en eso? Porque más bien ahora que te escuchaba hablar yo decía, claro, se está generando menos ingresos para la caja fiscal, pero también la visión del gobierno desde siempre, desde la campaña del 2013, ha sido una disminución del gasto público consistente y permanente. Yo sigo pensando que hay una disputa interna ahí, entre el ala radical y la moderada, ¿no? La radical que quiere vivir en un paraíso fiscal y la moderada que quiere vivir con tratados de libre comercio, digamos a mansalva, ¿no? Y en esa línea, por lo menos esta moderada tiene algún tipo de no sé si conciencia social o cargo de conciencia, pero en todo caso, estas dos alas están en una disputa, como en todo gobierno. En el gobierno de Correa creo que también había a la derecha, a la izquierda, al centro. Y me parece que todavía esa disputa no termina de definirse y Cueva debe estar todos los días recibiendo sugerencias de esas dos alas y Lasso todavía me da la impresión de que no toma la decisión de qué camino seguir. Ahora, yo creo que Isa también tiene problemas de comunicación en ese sentido porque lo que ellos planteaban era la focalización. Y me parece que hablar de que Lasso es el Mesías o hablar de que hay que revocar el gobierno me parece un sinsentido y una locura tan loco y sin sentido como hablar de reelección en este momento, ¿no? Ahora, estas disputas internas podrían seguir trabando el ejercicio o el diseño de este plan económico que es a la postre lo que llamó al votante de Lasso a votar por él. Sí, Lasso tuvo un electorado, pero no solo fue un electorado ideológico, eso es una discusión, sí. Digamos, es un ejercicio de onanismo mental entre analistas de opinión que no tienen ni el menor influencia en los ciudadanos de a pie. Lasso lo que planteaba era generación de empleo y eso es lo que la gente está esperanzada, expectante. Los niveles o indicadores que tenía Moreno versus los que tiene Lasso hoy son dos países totalmente distintos, ¿no? Tenías una desesperanza, una bronca, una molestia. Hoy la gente está expectante, la gente está a la espera de unas políticas que puedan de alguna forma alivianar lo que estamos viendo. Hoy día se detiene un promedio de 500 ecuatorianos al día en la frontera con Estados Unidos. De esos 500 se calculan que pasaron 200.
Entonces hay una situación, una crisis sanitaria, una crisis económica. Mira el caso del hospital de Durán, construido y detenido. Ya lleva 2 años o 3 años ahí. Claro que no es culpa del presidente Lasso, porque acaba de posesionarse, pero hay varias agendas que creo que son más emergentes de estos temas, como descabezar a Celi o beneficiar a los medios de comunicación. Ahora, sin embargo, en el universo político este tipo de agendas dejan ganadores y perdedores. A mí me llamaba la atención mucho cómo va a salir de esto Fernando Villavicencio. Por un lado, presidente de la Comisión de Fiscalización que empuja un juicio político que alcanza la unanimidad en el Pleno, pero por otro lado, muy observado por los propios asambleístas que votaron a favor de ese juicio político. Bueno, Villavicencio es un personaje, digamos, parte de la... es el denunciólogo que tienes en toda sociedad política o en toda esfera política. Y me parece que hizo cosas interesantes como denunciar a Moreno en su momento, al mismo Santiago Cuesta, pero también tiene un elemento histriónico, un elemento, digamos, mediático. Y bueno, de pronto pensó que podía ser Alarcón en algunos aspectos solo, pero ha cometido quizás, no sé si el error o el acierto de pelearse con todos sus compañeros en la asamblea, y no tiene un bloque que lo defienda. Entiendo, eso tendrías que preguntarle a un experto en materia procesal legislativa, que cometió un error garrafal en materia de la presentación de este recurso en la comisión. Y una excusa muy... Y eso, al margen de dar papaya, como se diría. Tal cual. Entonces, me parece que es un personaje y tiene que asumir las consecuencias, digamos, de este personaje que ha construido, ¿no? Pero es parte de, tienes que tener en una asamblea un denunciólogo, un ideólogo, son cosas que suceden. Y yo, la verdad, Villavicencio lo veo en el sentido que es parte de... y es como un elemento más que se necesita en el ejercicio parlamentario. Mencionabas a la Fiscalía. ¿Tú crees que, entregados los documentos de la investigación a la Fiscalía, el juicio a Celi ya avance, o más bien el proceso penal a Celi avance y llegue a un término? Mira, cuando las autoridades en un país están más preocupados en ser influencers que en lugar de ser referentes institucionales, tienes problemas a nivel, y no solo a nivel de la Fiscalía, a nivel institucional. A mí me parece que hay temas muy urgentes a nivel nacional. Yo, por ejemplo, veo a Pachacútica, varias bancadas. Yo no he visto que han llamado a un solo ministro del Moreno, por ejemplo, a ser enjuiciado. Sí. No he visto una sola voz que hable de la tragedia que vivió Guayaquil en marzo del 2020, donde se rifaban los hospitales, donde literalmente los muertos se descomponían en las veredas. Ahí no fue un tema solo de los sectores populares, fue un tema que, por ejemplo, en barrios como usted me ha hecho venir, donde en estos lugares yo me suelo perder, o en barrios populares, o sea, realmente fue un tema que afectó absolutamente a toda la sociedad. Entonces yo no he visto que ningún asambleísta hable de esa tragedia que espantosa. En este momento se está hablando de la venta del Banco del Pacífico, donde existe un grosero conflicto de intereses del presidente de la República. Y nadie dice esta boca es mía. Entonces, veamos por ahí, se está seteando se está cocinando un caldo para que sea favorable a la venta del banco. Bueno, ellos no han mentido en ese sentido, ¿no? Ellos hablaban de privatizaciones, o por lo menos si no hablaban, todos sus ideólogos están en esa línea. Sí, bueno, una cosa es querer vender el banco, otra malbaratarlo en lo previo para salir al proceso de venta. Bueno, lo segundo no tengo el criterio, pero más allá de que se lo malbarate, no se lo malbarate, en todo el planeta hay banca pública. ¿Ya? No puedes existir, y te lo digo por ponerte un ejemplo, yo en alguna ocasión compré un departamento y la tasa más baja en aquel momento era la tasa del banco en mención, ¿no es cierto? Siempre tiene que existir banca pública, existe en el Perú, que es el Banco Nación, existe en Argentina, que es el Banco Nación, existe en los Estados Unidos, en todo el planeta tienes banca pública. Que si es incautado o no es incautado, ya sabemos el costo social y económico que tuvo este salvataje y que fue la fusión de varios bancos. Desde mi perspectiva hay dos grandes problemas. Uno, en este caso técnico, que es el hecho de tener banca pública, y el segundo, que existe un grosero conflicto de intereses de un negocio que legítimamente, ilícitamente tiene la familia del presidente y el presidente. Entonces yo pienso que en ese tema puntual no debería venderse el Banco del Pacífico y debería continuar como banca pública. Mencionábamos que la validación del gobierno como oposición recae hoy por hoy sobre ISA. ¿Dónde está el correísmo? Yo creo que el correísmo tiene que, digamos, hacer muchas reflexiones de lo que pasó en la última elección. Una elección no la puedes manejar desde Bélgica o desde Zoom, o con un buró, la mitad en México, el otro en Bélgica, el otro por aquí, y con, digamos, con los tácticos, por un lado, haciendo 3 campañas diferentes. Me parece que el correísmo hizo lo que pudo con lo que tuvo y no aprovechó, esto es como el cuento de la liebre y la tortuga, digamos que la liebre era Daus y la tortuga era Lazo.
y realmente ese mes de ventaja que tuvo Arauz, acuérdate que casi un mes, la proclamación fue un mes después, 15 días era Yacu el candidato, ya estaba en segunda vuelta. Y si no me equivoco, conversábamos por esos días y yo decía, ¿por qué no se activa la campaña de segunda vuelta? Yo creo que ahí la campaña de Arauz perdió tiempo muy valioso, perdió la iniciativa y no volvió a retomar temas que, por ejemplo, en la primera vuelta hablaba de los $1000. Bueno, tenía que tener unos segundos $1000 o alguna oferta parecida en la segunda vuelta. Nunca sacaron a la luz a los damnificados de Lazo, Alvarito, a Yacu. Realmente me pareció una campaña que, bueno, creo que le faltó. Y eso básicamente porque no hubo un liderazgo. A las tropas tú las diriges de frente, ¿no? Acá. Y el correísmo tiene que replantearse y analizar varias cosas. Primero, qué es lo que busca en el ámbito seccional, qué es lo que se avecina. Tienen varios desafíos aquí en Guayaquil, en la provincia del Guayas, sostener la prefectura de Pichincha, Manabí, etcétera, etcétera. Y también entra un nuevo jugador que es Pachacutic, que deberá tratar de imponerse o tratará de proyectarse más allá de las plazas tradicionalmente que ellos ocupan, que es la Sierra Central y la Amazonía. Así es, que podría hacerles calor en la costa. Exactamente. Entonces, no, te cuento que ya cuando evalúas en Guayas, por ejemplo, y Guayaquil, ya hay candidato indígena en el imaginario. Tú preguntas, ¿por quién votaría para alcalde de Guayaquil? Se empiezan a convertir en una opción, ¿no? Pero te dicen Cintia, Jairala, Otto, candidato indígena, ¿ya? Y te digo que no tienen que tienen 4 o 5%, que eso es un concejal. Así que si alguien quiere ser concejal, por ahí está. Claro, tiene que ponerse poncho nomás. Pero en todo caso, ya el movimiento indígena es una opción, por ejemplo, en plazas como Guayaquil. Te hablo así nomás. Pero bueno, retomando el tema del correísmo, a mí me parece que también fue la candidatura, con el respeto que se merece Arauz también. Me parece que Muñoz y Aguiñaga hubieran sido un binomio, por lo menos más potente comunicacionalmente, ¿no? Un Pavel Muñoz, Marcela Aguiñaga, creo que hubiera sido un binomio un poco más fuerte. Tal vez debían sortear más obstáculos y más cargas pasadas. Mira, los jesuitas dicen la procesión va por dentro, no sé los detalles del correísmo, porque esa es otra, la posición de Correa debe ser complicada, porque, por ejemplo, yo no viajo a Europa, trato de viajar lo menos a Europa. Cuando tenía 30 años me interesaba para ir a dictar las clases allá a la universidad, pero ahora a mí me invita a una universidad de España y lo pienso 3 veces. Porque por 500 euros, ¿qué es lo que te pagan dando clases? ¿No? Para cruzar el charco 2 días volando, a mí el día flat me hace pelota, pero yo llego a Madrid o a cualquier punto de Europa y estoy 48 horas echado en el hotel. Entonces te hablo en mi caso, cuando estoy en Europa tengo que quedarme por lo menos 20 días hasta que me recupero, y cuando tú estás en Europa, cuando tú pierdes conexión de lo que ocurre acá. Cuando tú te levantas, acá ya te estás yendo y viceversa. Entonces yo me imagino, pobre hombre, ya sin poder dormir, tecleando, encerrado en su ático. Entonces yo creo que ya es momento, y los otros mandos medios, que Patiño y compañía están en México, yo creo que ya es momento de que, no sé si la palabra Correa ya... ¿Favorece esta convención que van a hacer a la construcción de nuevos liderazgos o será un reacomodo de los antiguos liderazgos de la Revolución Ciudadana? Mira, aquí hay un gran problema de concepción de no solo la Revolución Ciudadana, o como se van a llamar ahora, sino de los partidos políticos como tal. Y eso termina siendo reflejo de la carencia institucional que tiene el Ecuador. Acá... Para mí el problema medular, la biopsia del cáncer que tiene nuestro país es debilidad institucional, punto. ¿Dónde está la lista de los sinvergüenzas que sacaron carnets, por ejemplo? Eso estaba publicado, ya desapareció en la página, ¿no? por ponerte un ejemplo. ¿Dónde está la lista de los grandes evasores? Mira, yo creo en lo personal que no hay que crear un impuesto más en este país. Hay que cobrar efectivamente los que existen. Si tú sacas la lista de los 10 evasores mañana, y amenazas de meter los presos del sábado, y metes preso a 5, te aseguro que el día lunes todos están haciendo convenio pago, están pagando, negociando. Entonces, cuando tú tienes una carencia institucional en tus instituciones, eso se refleja también en los partidos políticos que son instituciones. Entonces no tienes partidos que ni reclutan, ni forman, ni adoctrinan. Están sujetos al liderazgo. Ahora, que si eso es bueno o malo, yo te estoy haciendo una descripción de lo que es el Ecuador. Y en ese contexto... es lo que le ha sucedido a todos los partidos. Yo siempre lo dije que el apoyar a Lazo para el Partido Socialista era un tiro al pie. Mira cómo se ha desgranado y mira cómo terminó Nebot siendo burlado por Lazo, cuando el gran operador político, creo yo, y gestor del resultado de Lazo fue el señor Jaime Nebot. Entonces, en ese contexto, creo que los partidos tienen que renovarse en líneas generales y el correísmo tiene que entender que Correa necesita dormir más de 8 horas diarias. ¿Podría esperarse un contraataque desde la propia derecha a la cabeza de Nebot? Adriana, no me mates, ya me voy. Nebot está próximo a los 80 años, por ponerte un ejemplo. Y hay un dicho que dice que los líderes políticos no se retiran, sino que los retiran. Entonces, yo creo que ya tiene que haber allá hay cuadros de primer nivel, tienes a Henry Cucalón, a nuestra amiga Cristina Reyes,
te diría Cesarrón, pero bueno, ya salió el partido, o sea, tienen los cuadros como para hacer el relevo. No, y en la juventud social cristiana hay gente muy interesante. Mira, también, tienen por ejemplo los canteritos, como dicen, estos chicos que son flaxos, formados, pero prefieren los reinados de belleza con el respeto que se merecen las reinas de belleza. De hecho me casé con una. Tienen gente de revistas, futbolistas, el Consejo Cantonal de Guayaquil es un set de televisión, pues es un programa de vanidades. Entonces, en ese sentido, yo creo que digamos, el Partido Cristiano ya tiene que apostar porque tiene los cuadros, chicos, algunos los conozco, han sido flaxos, formados, pero ¿cuál es la opción? El fútbol, Vanidades TV, fútbol. Entonces, ¿qué puedes tú, qué cuerpo edilicio puede tener una ciudad cuando digamos el consejo es eso, un set de canal de televisión? Y si el cuerpo de políticos en formación valiosos está detrás de estos que hacen imagen y primera línea. Miren, ¿no? en Ecuador, por ejemplo, en cualquier cantón, en los reinados de belleza, entre los premios está un curul en el consejo cantonal. Entonces, yo no creo que eso sea malo, ojo, yo sí creo en el derecho de participación. En lo que no creo es en la estigmatización, de lo contrario, de banalizar la política. En ese sentido, ha habido grandes futbolistas que han logrado, se han formado. No, y mientras tenga representatividad totalmente. Y cumpla su Pero hay un problema, por eso te digo, de legitimidad y de institucionalidad, y eso se refleja en los partidos. Y le pasa a Correa, le pasó a Lucio, le pasó a Bucarán, le está pasando a Nebot. Entonces, ojalá esa asamblea lo jubile a Correa en el sentido de que le manden una nota donde le ordenen dormir 8 horas diarias como receta, ¿no? Yo creo que esa es la vía que requiere el correísmo y la izquierda. Y veo con buenos ojos este liderazgo que está surgiendo desde el Ecuador profundo, que es el señor Leonidas Issa. Bien, te agradecemos muchísimo, Osvaldo, habernos acompañado en esta mañana. Desde el máster nos dicen que tenemos que mandar una pausa y volvemos de inmediato. Este es el único medio que doy entrevistas presenciales. Un saludo a todos. Muchas gracias por eso, Osvaldo.